Perú, una reforma agraria sin tocar la estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra. El presidente del Bicentenario Perú, Pedro Castillo, el pasado domingo 3 de octubre, en la emblemática ciudad andina del Cusco, ante una multitudinaria presencia de campesinos y campesinas, proclamó lo que prometió durante su campaña electoral: la segunda reforma agraria para el Perú. ¿En qué consiste una reforma agraria? La reforma agraria consiste en la redistribución de la propiedad y tenencia de las tierras, complementada con políticas públicas, asistencia técnica, financiera, creación de mercados, etc., que garanticen el desarrollo rural. Es decir, la reforma agraria, para ser tal, debe trastocar, modificar la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. La reforma agraria de 1969 modificó cerca del 53% del total del suelo agrario peruano, con la finalidad de garantizar el acceso a tierra a familias rurales y o unidades asociativas campesinas. Aquella prometedora iniciativa agraria fue truncada por intereses de la oligarquía nacional e intereses norteamericanos, muy a pesar que las reformas agrarias en Abya después de la Segunda Guerra Mundial fueron promovidas por gobiernos norteamericanos para evitar el avance comunista en la región. En la actualidad, el acaparamiento inmoral de las tierras por agroindustrias de monocultivos o las condiciones de sobreexplotación laboral agrícola en el Perú son peores que las de la década de los 60 del siglo pasado. El neoliberalismo restauró y expandió el nuevo gamonalismo incluso hacia las ciudades del Perú. Perú 2021, segunda reforma agraria. En el siglo XXI, las comunidades y pueblos originarios en Abya ya no exigen reforma agraria, demandan derechos territoriales. Amparados en el derecho internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, piden a los estados-naciones la restitución de sus territorios para ejercer sus autogobiernos. En este sentido, incluso en el contexto histórico que impulsan los pueblos originarios en la región, la promesa política de la segunda reforma agraria en el Perú generaba expectativas para muchos y miedos para los nuevos terratenientes. El presidente Pedro Castillo, antes de anunciar las 5 líneas de acción de su gobierno sobre el agrocampesino, estableció: no expropiaremos ni quitaremos tierra a nadie. Pero tampoco indicó cuánta tierra disponible tenía o tiene el Estado peruano para distribuir a las familias campesinas sin tierra. Es más, entre las políticas públicas agrarias que anunció en el Cusco, el acceso o distribución de la tierra para campesinos no se menciona. En este sentido, la reforma agraria, al excluir la redistribución o el acceso a tierra para campesinos, no es ninguna reforma agraria, sino quizás implementación con políticas públicas tardías de la reforma agraria de 1969. En otros términos, no se dará tierra a campesinos del Perú, se dotará de asistencia técnica, financiera, educativa, caminera, comercial, etc., a campesinos con tierra para que puedan producir y comercializar. Si los anteriores gobiernos neoliberales privilegiaron con las facilidades estatales al sector empresarial agropecuario, Castillo ayudará con o privilegiará a la agricultura familiar campesina de donde procede para que puedan ingresar al mercado local y competir. ¿Cuáles son las principales medidas agrarias del presidente Castillo? Conformación de un gabinete agrario integrado por ministros o algunos ministros del Estado bajo la dirección del presidente Pedro Castillo. Subsidio a la agricultura campesina, ajuste de la franja de precios para proteger y promover la producción agrícola interna, fondo para la mujer rural, fábrica y distribución de abono a base de fosfato. Construcción de una red pública para el acopio y comercialización de productos campesinos a nivel interno. Construcción de una infraestructura de riego de alcance nacional incorporando la siembra y cosecha de aguas para la producción. Convertir a las comunidades campesinas en cooperativas competitivas, incluyendo la garantía de conectividad eléctrica para promover la industrialización. Banco Agrario y Servicio Civil Agrícola para canalizar jóvenes profesionales al área rural. Estas políticas públicas, de llevarse a cabo, ayudarán a los cerca de 2 millones de familias campesinas quienes con sus tierras insuficientes ya alimentan al país. Pero, ¿qué pasa con las familias campesinas sin tierra? ¿Dónde queda el sueño de la plurinacionalidad que aspira hacia un modo de vida diferente más allá del desarrollismo
o el mal vivir moderno?